Cristian Aragón Quispe, soy pues asistente académico de PRONCAT Ínica. Para mí es un placer y un honor poder acompañarlos nuevamente en este martes municipal. Como sabrán, el martes municipal es un módulo de sesiones totalmente gratuito y virtual, en el cual pues está dirigido a autoridades, a funcionarios y al público en general que está, digamos, interesado en la materia municipal sobre presupuesto, inversión pública, finanzas, planeamiento, entre otros. Muy bien, entonces para el día de hoy estaremos abordando los avances en los programas sociales y cómo es que el gobierno nacional se articula con los gobiernos regionales y locales para materializar este programa social. Y bueno, para ello, el día de hoy tengo el placer en esta octava sesión de presentar a nuestro miembro del comité consultivo, que es Jessica Villegas. Ella es abogada con más de 22 años de experiencia en la administración pública. Es especialista en gestión pública municipal y gobernanza. Ha sido miembro directorio de SEDAPAL, directora de asesoría jurídica de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, y se ha desempeñado en altos cargos públicos tales como gerente municipal del distrito de Jesús María y San Isidro, gerente de administración tributaria en la Municipalidad Provincial del Callao y en las municipalidades distritales de San Borja, San Isidro, La Molina y Jesús María. Ella actualmente es secretaria general de la Municipalidad de Miraflores y miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Municipal A del Colegio de Abogados de Lima. Y bueno, antes de ceder la palabra a la doctora, quisiera primero hacer tres acotaciones. La primera es que al final de la sesión vamos a estar compartiendo el link de confirmación de asistencia, lo cual es muy importante para que pueda registrar todos sus datos y se emita la constancia de participación, sus nombres, sus apellidos, sus correos y sus números de teléfono. En segundo lugar, pues mencionar que los certificados o las constancias de la sesión pasada, el martes municipal, se estará repartiendo entre el día de hoy y mañana. Y por último, en la sección de preguntas, por favor, participar a través de la caja de comentarios. Y si quiere participar de manera oral, por favor, alzar la manita para que podamos activarle su micrófono. Muy bien, habiendo dicho todo esto, todo suyo, doctora Jessica Villegas. Adelante, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, se Supongo que escucha sí. claramente. Perfecto. Ok, bueno, primero muchas gracias a Línica por la oportunidad de poder conversar con ustedes el día de hoy, este martes. Ya me imagino que muchos hemos acabado nuestra jornada laboral, así que debemos estar cansados. Así que tratemos de hacer esto lo más ameno posible. Bueno, el tema que me ha tocado es tratar con ustedes sobre los programas sociales que tienen la población vulnerable y particularmente sobre el tema de las ollas comunes, que es un tema que, digamos, que lamentablemente se ha puesto, digamos, en el tapete, está en la discusión prácticamente diaria por los problemas que todos sabemos derivados de la pandemia. Muy bien, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué no avanza? A ver, un momentito. No puedo avanzar mi diapositiva. Un ratito, por favor. Extraño. A ver, un favor. ¿Me ayudas, por favor, pasando tú las diapositivas? Algo debe haber pasado con mi máquina que no pasa mis diapositivas. Está bien, doctora. Voy a compartir sus Voy a, dispositivos. Un momentito. voy a dejar de compartir yo más bien, ¿ya? Está bien, está bien. Ok, gracias. Ahora, un momento. Esperamos unos segundos, por favor. Sí, gracias. Ya, ahora sí. Ahora lo voy a compartir. Un momento. Listo. Ahí se puede ver, disculpe.
Ya, ok, ahí está. Ponlo en grande, por favor. Perfecto. Y ahora sí. Ok, avanza una, please. Gracias. Listo. Muy bien. Hay una persona que ha escrito que no tiene audio, pero ¿me escucha? Yo, al menos mi audio está prendido. De repente es un problema de él, particularmente. Sí, se logra Bueno, escuchar. muy bien. Sí, a ver, en esta primera diapositiva podemos ver un dato muy importante y que con la pandemia se ha movido por completo. Es el porcentaje de población en pobreza. Aquí pueden ver en este cuadro los últimos 10 años, es data del 2010 al 2020, es información del INEI, y pueden apreciar el porcentaje de población en pobreza monetaria por zona urbana, rural, por región, costa, sierra y selva, y dentro de la costa urbana, la costa rural. Pues bien, lo que debemos señalar, y lo está resaltado con amarillo, es que la pobreza en el año 2020 ha retrocedido a cifras del año 2010. Es decir, todos los logros, el avance del desarrollo económico, como también de los programas sociales, se ha visto absolutamente disminuido con el tema de la pandemia. Y ahorita la pobreza es la misma cantidad de pobres que hace 10 años en el año 2010. Peor aún, en el caso de la pobreza extrema, y ya vamos a, digamos, adentrarnos en la parte que nos toca, porque esta charla entiendo que es básicamente para Lima, la costa urbana ha pasado de 0,6% de pobreza extrema a 1,3%. O sea, en buena cuenta, se ha duplicado. Entonces, como pueden ver, la pandemia ha tenido un grave efecto en la economía de los peruanos, y sobre todo en este sector. Se ha duplicado la pobreza. Entonces es una cifra que nosotros en las municipalidades, en el ámbito que nos toca trabajar, tenemos que tomar en cuenta de que si antes había problemas, ahora estos son el doble. Avanza, por favor. Please. Gracias. Entonces, ¿qué es un programa social? Bueno, un programa social en principio es una medida que busca ser temporal y que tiene por finalidad tratar de cerrar una brecha, tratar de disminuir una carencia. Básicamente está enfocada entonces a aliviar la pobreza, a mejorar la calidad de vida, a mejorar la salud. Por ejemplo, nos enfocamos en los niños con la finalidad de que los niños estén bien alimentados o vayan al colegio o tengan acceso a la salud para que luego de adultos no sean una carga para el Estado. Se entiende que dándoles educación, salud y alimento, van a poder estudiar y esto va a servir para que pueda, digamos, producirse lo que se llama la movilidad social, o sea, la posibilidad de que un pobre pase a ser no pobre. Entonces, eso se logra con alimento, con educación y con salud. Entonces, justamente los programas sociales van a la población llamada vulnerable para tratar de suplir esas brechas y poder asegurar el futuro de estas personas. Pues bien, ¿cuál es la metodología que se tiene que determinar para que esos programas sociales funcionen? Bueno, lo primero es saber quiénes son los pobres, quiénes son los pobres en pobreza extrema y dónde están. Y para eso es muy importante esto que se llama el sistema de focalización de hogares, el famoso SISFO, ¿no? Que es la clasificación socioeconómica. Esta clasificación socioeconómica es prácticamente una radiografía de cada uno de nosotros que hace el Estado y que lo ha hecho sobre todo con la última encuesta que hizo el INEI. O sea, cuando tocaron la puerta los encuestadores, uno de los datos que levantaron fue respecto a los servicios con los que contábamos, a los bienes materiales con los que contábamos para poder de esa manera clasificarnos. Esa información, más otra información que han levantado algunos ministerios, es la que básicamente sirve para poder determinar esta clasificación tan importante, que es la que sirve para determinar dónde están estas personas vulnerables a las cuales hay que atender. Entonces, el sistema de focalización de hogares que existe con un padrón general, digamos, en todo el Perú, es el que cada uno de ustedes tendría que revisar, solicitar, tener la información por lo menos a nivel de manzanas, porque por diferentes temas de datos personales no necesariamente entregan esta información,
para poder trabajar en sus distritos los programas sociales y poder apoyar y articular con el gobierno nacional. Adelante, por favor, Cristian. Pues bien, ¿cuál es la problemática, sin embargo, que se ha determinado de los programas sociales? Son varios. Están en esta lámina. El primero es la filtración, o sea, que ingresen a los programas sociales personas que realmente no tienen las características de este programa social, ¿no? Para poner un ejemplo así muy grande es, imagínense un programa de UMAPEC de discapacitados donde la persona que acuda no sea un discapacitado, ¿no? Estoy poniendo obviamente un ejemplo extremo. Pero finalmente la filtración existe, creo que todos en nuestro recorrido lo hemos comprobado, sobre todo hay programas con mucha filtración, como por ejemplo el programa Vaso de Leche, ¿no? Otro problema es la subcobertura, es decir, que hayan más personas que deberían ser beneficiados y que por temas, sobre todo de presupuesto, y en algunos casos por diseño en sí del programa, no son cubiertos. Entonces, hablando de los comedores populares, por ejemplo, no necesariamente los comedores populares logran solucionar el problema de todas las personas que normalmente deberían acceder al mismo. Otro tema que también es muy importante, sobre todo en el Perú, porque muchos programas sociales que digamos que existen, cada gobierno va cambiando los nombres, va dándole su propia personalidad, digamos, pero finalmente algunos se superponen unos con otros, y eso finalmente es una mala eficiencia en cuanto a los recursos económicos, y por lo tanto finalmente lo que hace es impedir que otras personas puedan acogerse a los programas. Hablamos hace un momento de la clasificación de hogares, que es el CISFO. Pues bien, de acuerdo a la información del INEI, hay 2 millones de personas en el Perú que no tienen clasificación económica. ¿Qué significa esto? Que no abrieron la puerta de sus hogares, que no dieron alguna facilidad, de tal manera que en este momento el Estado peruano no puede saber si son pobres, no pobres o si no lo son. Entonces hay ahí un tema que se tiene que solucionar y que yo espero que se solucione en cada distrito con el apoyo de los gobiernos subnacionales. Otro tema que no podemos dejar de lado es la politización, ¿no? Sin duda, los programas sociales suelen ser un caballito, ¿no?, de batalla de muchos candidatos, sean a los gobiernos distritales, provinciales o también incluso del gobierno nacional. Entonces, la politización sin duda es una traba, ¿no?, que muchas veces evita que se logre el objetivo del programa social. ¿Cuál es el objetivo al final del programa social? Que ya no exista, que justamente se logre cubrir estas brechas que existen y que cada vez hayan menos personas acogidas a los programas sociales porque estos han sido exitosos. Pues bien, la politización es algo que finalmente no ayuda a que se logre ese objetivo. Lo otro es la débil institucionalidad que tenemos en general en el Perú, no solamente los gobiernos locales, tenemos una débil institucionalidad en los ministerios, e incluso las organizaciones sociales también tienen muchos problemas de vigilancia ciudadana, etc. Entonces aquí hay un tema digamos, de problemática que es más de fondo y que se refleja también en los programas sociales. Bueno, ya lo dije hace un momento, finalmente el objetivo de un programa social es que los beneficiados dejen de serlo, no por falta de presupuesto, sino porque ya lograron superar la brecha, ¿no? Entonces, una problemática del programa social que finalmente, sobre todo después de la pandemia, no vemos que se haya disminuido de manera real estos pobres o estos pobres en pobreza extrema. Todo por el contrario, se ha retrocedido 10 años, y esto significa finalmente que este avance de los 10 años era digamos, una ficción o tenía unas bases muy débiles. Entonces eso de alguna manera permite concluir que los programas sociales no eran realmente exitosos. Bueno, me corrieron la lámina, pero lo último que faltaba como problemática era señalar que una de las cosas que todavía nos faltan y que es una consecuencia de la débil institucionalidad es la poca articulación que hay a nivel de los gobiernos subnacionales, o sea, de las municipalidades, entre ellas, por ejemplo, y su municipio provincial, o entre iguales, entre municipalidades distritales, y también una débil articulación con el propio gobierno nacional. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que lo vamos a ver más adelante, en el tema de las ollas comunes. En el tema de las ollas comunes, lo ideal sería de que exista
una articulación desde Lima Metropolitana para que se sepa cuánto es la necesidad de las ollas comunes, por la cantidad de beneficiarios que tienen, por las raciones que necesitan, y a partir de ahí, por ejemplo, determinar, ¿no? Necesitamos 1 millón de raciones semanales, y esto está en tantos distritos, y a la vez el municipio local, el municipio distrital, solamente puede cubrir el 50%, entonces el otro 50% lo tendrá que cubrir Lima Metropolitana, o lo tendría que cubrir el gobierno nacional, o lo tendría que cubrir una empresa privada con una donación. Entonces, si tuviéramos una política más articulada, tendríamos claridad respecto a cuál es la línea base y cuál es la meta que tenemos que cumplir, y de esta manera no habría redundancias, no habría superposiciones. La articulación finalmente es algo que es deseable, pero que muchas veces por factores no solo técnicos, sino políticos no se logra. Entonces es definitivamente algo que tenemos que superar. Una diapositiva más, por favor. Bien, entonces vamos entrando, por ejemplo, para tener una idea de esta lámina es una información del MIDIS sobre los programas sociales que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Lima Metropolitana. Entonces, miren el lado izquierdo del cuadro, tenemos, por ejemplo, estos programas sociales como puede ser Cuna Más, que es un programa, bueno, lo vamos a ver más adelante, no les voy a tratar de escribir, Cuna Más, el programa Juntos, Pensión 65, Caliwarma, Contigo. Vemos los distritos donde figuran estos programas sociales, de acuerdo justamente a la clasificación socioeconómica de los hogares se determina en qué distritos deben acudir, deben existir estos programas, y a cuántas personas cobertura, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, en el programa que cobertura más personas es Caliwarma, ¿no? 500.000 de personas. Pues bien, en el lado derecho tenemos la información estadística del INEI, y tenemos que en Lima Metropolitana en el 2020, casi el 10% de la población tenía una necesidad básica insatisfecha. Si hablamos que Lima Metropolitana tiene 10 millones de personas, tiene 10 millones de habitantes, el 10% es 1 millón de personas. El programa más exitoso de MIDIS cubre a la mitad. En Lima Metropolitana, por otro lado, también hay 442.000 hogares con clasificación socioeconómica de pobre. Un hogar son 4 personas, o sea, 1.200.000 personas, un poco más de eso, son pobres en Lima Metropolitana. Miren nuevamente el cuadro a cuántas personas está cubriendo los programas sociales del gobierno nacional. No solamente es eso, hay 1.430.000 personas pobres, y de estas y aparte hay 1.071.000 en extrema pobreza. Entonces tenemos de un lado las cifras de pobreza de Lima Metropolitana según el INEI, y por otro lado este cuadro que de manera resumida ha hecho el MIDIS sobre a quienes está coberturando. Entonces podemos ver que efectivamente la subcobertura es todavía fuerte, ¿no? Y esto se debe a las razones que ya hemos hablado. Una más, por favor. Una diapositiva más, sí. Bien, aquí vamos a desarrollar muy brevemente algunos programas sociales que tienen cada ministerio. Lo vamos a hacer así porque creemos que en manos de ustedes, que espero, digamos, sean los funcionarios o los coordinadores o las personas que trabajen en estos programas en sus respectivas localidades, puedan articular con los ministerios para verificar, por ejemplo, qué personas pueden caber en alguno de esos programas sociales y que sin embargo todavía no es cubierto. Entonces la idea es hacer la gestión desde el gobierno subnacional para que el gobierno nacional incluya a estas personas de sus localidades en estos programas sociales. Entonces, por ejemplo, tenemos el programa de complementación alimentaria, el famoso PAN-TBC, ¿no? Que lo que hace es tratar de cubrir una ración de alimentos, de almuerzo, para el paciente con TBC, con tuberculosis y su familia, ¿no? Ese es un programa que ya tiene algunos años y que está dirigido a la población vulnerable que tiene esta condición, ¿no? De tuberculosis. El programa Contigo está dirigido a las personas que tienen discapacidad severa, acreditada en el MINSA, y les da una pensión en dinero de 300 soles cada 2 veces. Y por ejemplo, este programa Contigo, la afiliación la realiza la municipalidad, el gobierno local. Entonces ahí es un ejemplo de articulación entre el gobierno
nacional y el gobierno local. El programa Juntos, por ejemplo, es también un programa en el cual el gobierno nacional, perdón, subnacional, tiene alguna tarea por hacer, ¿no? Porque para este programa Juntos lo que se hace es identificar los hogares con pobreza donde haya niños, ¿no? O donde haya gestantes. Y les ponen esta condición, les ponen, se fue la diapositiva, bueno, a ver, por favor, si me ayudas con la diapositiva porque se fue. A ver, disculpe, voy a compartir de nuevo. Sí, gracias. A ver. Bien, les estaba diciendo que en este programa, de lo que se trata, hacen dos tipos de, digamos, de focalización. Primero identifican los distritos, o sea, van a los distritos que ya están de alguna manera clasificados, donde hay un número importante de pobres o de personas en pobreza extrema. Y la condición es que vivan en ese distrito por lo menos 6 meses. Entonces, obviamente para eso hay un trabajo donde el gobierno local puede, digamos, tener algún tipo de protagonismo. Y luego, ya identificado el distrito y las personas que viven en ese distrito 6 meses con esas condiciones, lo que ven es que haya gestantes o niños entre 0 y 19 años. Entonces, el rol, si bien puede ser el encargado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lo que tenemos que tratar de lograr como gobierno local es que si sabemos de personas de nuestros distritos que cumplen estas condiciones, pero que no han sido identificadas por el MIDIS, articular, tratar de hacer la gestión para que los incluya, ¿no? Es la única manera de poder asegurarnos que nuestra población de distrito va a poder, en el mejor de los casos, cubrir esa brecha, ¿no? Y poder desarrollar sus potencialidades. Tenemos, bueno, el famoso programa también de pensión 65, que es igual una pensión que se le da cada 2 meses a las personas de más de 65 años, que no tienen ninguna pensión y que están en una situación de pobreza extrema, ¿no? En este caso, la inspección la hace MIDIS. Nuevamente, nuestro rol en este caso es verificar si están cubiertos todas las personas que tienen esta condición, y si no le están, comunicarlo al MIDIS, hacer la gestión, articular, ser cargoso, como se dice, ¿no? O sea, en este caso por algo bueno. El programa Cuna Más, que es un programa, la verdad que muy importante, sobre todo en una sociedad como la peruana, donde cada vez hay más hogares monoparentales, o sea, hogares que son dirigidos solamente por un padre, porque el otro padre está ausente. Entonces, en este caso, este programa Cuna Más lo que tiene es un servicio de cuidado en el día para niños y niñas de cierta edad, hasta 36 meses, y permite cubrir, digamos, este horario de tal manera que, digamos, la persona, el padre puede trabajar, ¿no? Y también, bueno, te da un servicio de acompañamiento, de orientación respecto a lo que son la labor de ser padre, ¿no? Independientemente de ser papá o mamá, sino de ser padre. Bien, entonces este programa, por ejemplo, es un programa que la potencialidad podría ser que si el gobierno local tiene predios o tiene algún espacio donde pueda habilitar este programa Cuna Más, articular con el ministerio para que se aperturen más Cuna Más en los distritos y de esta manera poder tener una mayor cobertura de población. Avanza, por favor, una diapositiva. Bien, entramos a los programas de Minedu. Tenemos, bueno, aquí ya es un poquito más especializado esta parte, menos social quizás, pero igual importante porque los programas sociales, como les mencioné, de lo que se trata es de lograr lo que se llama la movilidad social, ¿no? La movilidad social significa que no necesariamente si yo nazco, digamos, en una familia en pobreza o en una familia con con necesidades básicas no satisfechas, me voy a quedar ahí. Se supone que si tengo acceso a la educación y para eso además tengo salud y alimentos, puedo crecer. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, estos programas sociales del Minedu son importantes porque otorgan becas, Pronabec, CEPRO, SEBA, para las diferentes personas dependiendo del caso, ¿no? Incluso becas de posgrado. Por ejemplo, el tema del CEPRO, ¿no? Que son un centro técnico productivo que desarrolla ciertas habilidades a partir de los 14 años. Aquí nuevamente creo yo que el gobierno local puede hacer una importante labor. Repito, si tienen predios, si tienen locales, si tienen oficinas que puedan habilitar para que estos CEPRO funcionen en sus localidades, se logra una articulación entre el Minedu y el gobierno local.
y personas de la localidad podrían tener acceso a esta educación técnica que es tan importante. Yo les pongo un ejemplo, en el caso de Miraflores había unas capacitaciones en corte y confección, y nosotros como Municipal de Miraflores contratamos a los alumnos de esta academia para que nos confeccionen mascarillas de tela durante la pandemia. Entonces, nosotros no compramos las mascarillas descartables para nuestros trabajadores. Nosotros compramos las mascarillas de tela que es con ciertas, digamos, características técnicas que había aprobado el MINSA en su momento, permitían cubrir a los trabajadores de manera adecuada durante el primer año de la pandemia, o sea, en el 2020. Entonces, eso nos sirvió, por un lado, para cumplir las reglas de seguridad en el trabajo, y por otro lado apoyamos a estos estudiantes de estos centros técnicos. Les dimos finalmente algún tipo de ingreso, ¿no? Quizás pequeño, pero finalmente un ingreso que sirvió mucho en los primeros meses de pandemia. Entonces son esas articulaciones que tenemos que tratar de desarrollar con ingenio, con transparencia, para cubrir los objetivos que tenemos como gobiernos locales. Avanza, por favor. Bien, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene este programa Aurora, que es básicamente una consejería para personas que denuncian hechos de violencia familiar o sexual, ¿no? Ese es un tema muy importante. Y hasta tenemos las estadísticas lamentables de las personas que son afectadas por ese tipo de violencias. Así que finalmente es un programa que ayude, que debería permitir tener, digamos, por lo menos una salida para estas personas, ¿no? Una salida quizás no completa, pero por lo menos una salida de emergencia para esas personas que han sido vulneradas en sus derechos. Adelante. Bien, el Ministerio de Justicia, que bueno, sus programas son básicamente de defensa legal, ¿no? Igual es algo importante en un país donde, digamos, los niveles de ingresos muchas veces no permiten acceder a la justicia. La defensa gratuita. Adelante. El Ministerio de Trabajo, que también igual tiene programas de generación de empleo, ¿no? Y que hemos visto en pandemia también muchos programas que se transferían dinero a los gobiernos locales y a la vez se podía contratar, digamos, el personal de mano de obra de la localidad, ¿no? Adelante. Bien, entonces aquí me quiero detener un poco en los programas sociales que están a cargo de los gobiernos locales, ¿no? Los tradicionales, que son Vaso de Leche y Demuna, que yo creo que ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Este programa de Vaso de Leche, que tiene años, en realidad, que ya es una institución de la cual que se ha quedado, digamos, de manera permanente, que atiende justamente a los niños hasta 6 años, las madres gestantes, y también a los niños de 7 a 13 años, es una modificación relativamente reciente, y personas mayores de 65 y afectados por TBC. Este programa, sobre todo en aquellos gobiernos locales que lo pueden hacer, muchas veces tiene un complemento, y lo que hacen algunos gobiernos locales es aprobar, mediante acuerdo de consejo, partidas adicionales que transfieren a este programa de Vaso de Leche para, por ejemplo, complementar con lo que es balones de gas, o lo que es utensilios de cocina, o a veces fruta, atún, en fin. Se da un combo de tal manera que se refuerza esta dotación de leche que se le da a los niños, ¿no? Entonces, obviamente, en la medida que el gobierno local tenga los fondos para entregar esto adicional, que es muy importante porque finalmente no es solamente la leche la que va a lograr solucionar digamos, la alimentación de los niños, ¿no? Se requieren refuerzos como podría ser la avena, como podría ser fruta, atún, en fin, cosas que sean de alguna manera fáciles de adquirir y que no se malogren. Entonces, he visto que muchos gobiernos locales, mediante acuerdos de consejo, aprueban esas donaciones dirigidas al programa de Vaso de Leche. Y bueno, y de MUNA, que ya sabemos todos, es como una especie de centro de conciliación que tiene ciertos regímenes, el ministerio lo tiene que autorizar finalmente, pero que también igual va a tratar de solucionar algunos problemas de demanda de alimentos o de maltrato psicológico respecto a los niños y adolescentes. Avance, por favor. Avanza, sí, Cristian. Bien, un tema
que también últimamente he visto que se está dando bastante importancia es este programa llamado Sello Municipal, ¿no? Que es una estrategia que ha desarrollado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es básicamente, más que un programa social, es un reconocimiento a los gobiernos locales que logran cumplir ciertas metas respecto, por ejemplo, a desarrollar calidad en sus servicios públicos, y que para eso se les reconoce, pero en la medida que cumplan estas metas. Y lo interesante de esa estrategia es de que el MIDUS lo que ha hecho es aliarse con REMURPE, con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con el AMPE, para, entre todos, darle una fuerza, una fortaleza al gobierno local, tratar de, digamos, darle un reconocimiento al funcionario, al alcalde y al municipio que cumplen estas metas de sello municipal, ¿no? Significa básicamente, este gobierno local se preocupa por mejorar algunos aspectos relacionados a nutrición, desarrollo infantil, protección de adultos mayores, ¿no? Entonces, tenemos en este caso eso, un reconocimiento, no es dinero, es un reconocimiento público y político, por tanto, para los gobiernos locales que cumplen estas metas. Adelante. Bien, vamos a entrar ahora a las últimas modificaciones que se han hecho sobre el tema de ollas comunes. Muy bien, las ollas comunes ustedes saben que es algo que sucedió de emergencia. No existían, no habían sido reconocidas. Empiezan a aparecer esas iniciativas de manera, digamos, voluntaria, como una salida de emergencia local, vecinal, para el tema del hambre luego de la pandemia. Entonces, recién en febrero del año 2021, con esta ley, la 31126, se modifica la ley orgánica, porque si bien algunas municipalidades estaban haciendo ya algunas tareas, sea de articular donaciones privadas, o sean incluso de autorizar presupuestos con sus acuerdos mediante el Consejo Municipal, lo cierto es que no era una función municipal, porque no estaban reconocidas. Entonces, lo que permite esta ley es, primero, modifica la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Entonces, en ese artículo 84, le crea una función nueva a la municipalidad provincial y también a la municipalidad distrital, y les dice que la función es registrar, organizar, administrar y ejecutar estas iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria temporal. Entonces, la primera función, registrar. Y efectivamente, los gobiernos locales en este momento tienen la tarea de registrar a estas iniciativas, ¿no? Articulan, hay un aplicativo informático que ha desarrollado el MIDIS, y sobre eso es que registran a esta población o a estas personas encargadas de las ollas comunes. Organizan, administran y ejecutan, básicamente significa, por ejemplo, el hecho de tener que verificar si estas ollas comunes existen, porque siendo un aplicativo informático, cualquier persona podrá registrar y decir que tiene a cargo una olla común. Entonces, la idea no solamente se trata de registrar, sino también se trata de verificar que efectivamente existe esta olla y existe en algún lugar determinado. Verificar cuáles son sus condiciones de funcionamiento, por ejemplo, si tiene agua, si no tiene agua, dónde está ubicado, si tienen algún local propio, si finalmente de repente atienden a la población incluso afuera, ¿no? Sin un techo. Entonces, estas condiciones que permiten de alguna manera personalizar e identificar la verdadera ayuda completa que se les debería entregar. Muy bien, y en el caso del MIDIS, lo que se le hace y lo que se señala es que brindan asistencia técnica a los gobiernos locales. Entonces, miren, comparen las funciones que nos dan a las municipalidades versus las funciones que le dan al MIDIS. Díganme si no es que la función principal, por no decir la única, la tiene el gobierno local. Y efectivamente, esta ley 31126 ha establecido el 98% de la responsabilidad, diría yo, en los gobiernos locales. Porque finalmente MIDIS, su única función respecto a estas ollas comunes es dar asistencia técnica al gobierno local, o sea, ayudarnos a hacer el trabajo. Pero el trabajo lo tiene que hacer el gobierno local. Adelante, por favor. Bien, bueno, el MIDIS para ayudarnos ha sacado una serie de regulaciones. Aquí están enumeradas, entonces, una resolución de cómo nos va a brindar asistencia técnica, quién,
la Dirección de Prestaciones Complementarias del MIDIS, así se llama, búsquenlo mañana en su página web, y una serie de directivas como por ejemplo, cómo va a ser la asistencia técnica que nos van a brindar a gobiernos locales, cuál va a ser, cómo se tienen que registrar esas iniciativas ciudadanas, cómo deben funcionar los comités de transparencia, porque claro, o sea, si tú entregas ayuda a una olla, tienes que también de alguna manera ver cómo vas a vigilar que los alimentos, lo que entregas a la olla, sirva para el funcionamiento de la olla y no se lo quede a alguien, ¿no? Entonces, MIDIS ha hecho su regulación. Avancen, por favor. Bien, aquí en esta ley 31458 algunas restricciones, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que, en principio que hay un tema, ¿no? Las ollas comunes ya las consideran organizaciones sociales de base. Entonces, acá hay un tema muy importante porque apareciera, ¿no? Que ya no serían temporales, sino podrían ser permanentes, ¿no? Y la propia norma lo dice, ¿no? Reconocen las iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria, denominadas ollas comunes, como organizaciones sociales de base que pueden ser de carácter temporal o permanente. Entonces, fíjense ustedes, algo que nació pensando en una temporalidad, pensando en una situación de emergencia, se está convirtiendo en algo que podría terminar siendo permanente. ¿Y por qué eso? Porque lo que se ha determinado ya en el campo es que los comedores populares están, digamos, en una ubicación hasta una cota de altura de los cerros. Las ollas comunes están más arriba. Eso quiere decir que donde están hay menos acceso de vías, no hay agua, no hay electricidad, y esta población no baja al comedor popular. Entonces, por eso es que ya se está, digamos, creando y formalizando, diría yo, una nueva organización social de base, ¿no? La olla común ya prácticamente se está convirtiendo en algo permanente. Y bueno, el requisito que ha puesto el MIDIS es que, la ley, es que deben atender a 15 usuarios. Ese es un requisito que, bueno, es un tema de verificar, un poco complicado, ¿no? Porque puede ser que te digan que sí, y uno no va a estar todos los días para saber que efectivamente son 15 usuarios los que están atendiéndose en esas ollas comunes. Muy bien, otro requisito es que se registren, que hay un sistema informático que ha creado el MIDIS, ¿no? Está el nombre del sistema informático. Y finalmente también permite que bajo ciertos requisitos, estas ollas comunes se transformen justamente en comedores populares. Entonces se dan cuenta que va evolucionando esta figura y va evolucionando de acuerdo a la realidad, ¿no? Porque nacieron solas, nacieron por iniciativas ciudadanas, efectivamente, hay una realidad, ya están 2 años con esta realidad y hay que regularla, pero también hay que estar atento a su transformación. Adelante, por favor. Bien, acá hay un artículo que es súper importante. En esta ley, la 31458, es cómo se deben financiar o cómo se van a financiar las ollas comunes. Y atención, acá lo que dicen es que se autoriza a los gobiernos locales, también al MIDIS, a todos los ministerios, a que realicen modificaciones presupuestarias y destinen recursos para financiar total o parcialmente la adquisición y distribución de alimentos dirigidos a las ollas comunes. O sea, con esa ley, los ministerios en general, y de manera muy particular el MIDIS, pero los gobiernos locales están autorizados a eso, ¿no? O sea, revisan su presupuesto, ven qué pueden ahorrar, y de eso que ahorran lo pueden trasladar para poder financiar las ollas comunes. Ahora, para hacer esto, tienen que esas ollas estar registradas en este aplicativo que se les ha mencionado, ¿no? Muy bien, y en esta misma ley, lo que hace, autorizan al MEF de manera excepcional a habilitar recursos al MIDIS, y el MIDIS a la vez al Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali-Guarma, para que compren alimentos que sean distribuidos a estas personas, a estas ollas comunes. Y lo ven de una manera excepcional, si verifican la ley. Entonces, esta ley 31458, ¿cómo al final se ha ejecutado en este año? Por ejemplo, tenemos que con un decreto de urgencia, el 017, se habilitó cerca de 96 millones de soles. Este decreto de urgencia es de julio de este año, si no me equivoco.
y se habilitó 96 millones de soles y se le transfirió al Caliwarma para que el Caliwarma compre alimentos y los distribuya a una relación de ollas que previamente habían sido registradas y trasladadas de información por los gobiernos locales. Si no me equivoco, fueron 3.000 ollas, no recuerdo la cantidad exacta, ¿no? Entonces, para este año sí hubo esa transferencia. En este momento, lo que está ocurriendo con el presupuesto de la Nación del 2023, que está siendo discutido, y me imagino que muchos han visto las noticias que han salido ahora en la prensa, es que se está pidiendo que dentro del presupuesto que se apruebe para el 2023, el MEF incluya una partida específica para poder financiar a las áreas comunes. Eso es alguna iniciativa que algunos congresistas la han, digamos, tomado y que es importante porque finalmente si no se aprueba esa modificación, si no se incluye, digamos, esta disposición en la norma de presupuesto 2023, el próximo año las ollas no van a tener un financiamiento y lo que va a ocurrir es que van a ir a la autoridad que está más cerca. Y la autoridad que está más cerca, obviamente, es el gobierno local, distrital o provincial, ¿no? Entonces es muy importante, esperemos que se logre, digamos, incorporar en el presupuesto 2023 esta partida para replicar en el año 2023 lo mismo que ocurrió en el 2022, ¿no? Una partida para poder financiar las áreas comunes, que sabemos que esta cifra no ha sido suficiente, es cierto, pero finalmente ha ayudado, ¿no?, a tratar de aliviar este tema, que no es, digamos, no es la única forma de aliviarlo, lo vamos a ver cuál debería ser la alianza, la estrategia para poder articular bien con las ollas comunes. Avancen, por favor. Bien, seguimos con esta ley. Otro tema que también nos encargan a los gobiernos locales en esta ley es ver todo lo que se refiere a la logística alimentaria. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que somos los gobiernos locales los que tenemos que trasladar los alimentos que entrega Caliwarma a cada olla. Y claro, porque somos el distrito que está más cerca a las ollas, ¿no? Y lo otro que también es muy importante y que, por ejemplo, Lima Metropolitana acaba de aprobar una ordenanza este fin de semana, se va a publicar en el Peruano, es lo que tiene que ver con la calidad de los alimentos, que sea, digamos, que lo que se entregue sea nutritivo. Y claro, acá hay un tema, ¿no? Como muchas de las ollas se financian con donaciones que salen de diversas maneras, de los privados, de la iglesia, de las propias personas que están cerca a estas ollas comunes, de los mercados que están cerca. Entonces, no necesariamente tienen una canasta de alimentos que sea equilibrada desde un punto de vista nutricional, ¿no? Entonces, hay personas, hay entidades como por ejemplo GRADE que han hecho investigación y claro, una de las cosas que han evidenciado es esta problemática, ¿no? Más consumo de carbohidratos que consumo de proteínas o de verduras. Entonces, claro, es una problemática pues que origina finalmente una mala alimentación. Y, por ejemplo, aquí esta ley introduce algo que es muy interesante, que todavía, que yo sepa, no se ha utilizado, que es que el alimento que se entregue no debe ser entregado necesariamente pues en alimentos, digamos, de los perecibles, ¿no? Sino podrían entregarse tarjetas, cupones que pueden ser canjeados y que finalmente van a evitar pues este peligro y, que los alimentos se malogren. O más aún, van a evitar la necesidad de tener frigideros o tener contenedores donde los alimentos se puedan almacenar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que las ollas comunes están ubicados en lugares donde no hay servicios públicos, entonces la cadena digamos, de conservación del alimento es imposible, ¿no? Es poco probable en todo caso. Entonces, por eso que es mucho mejor, ahí nuevamente voy a usar, digamos, la recomendación que esta ONG de investigación ha trabajado, es que lo que se haga es hacer una articulación con los mercados del barrio, con los mercados que están cerca, que estos mercados tengan estas tarjetas, que finalmente sean la que implica como un dinero que se canjea, ¿no? Y que sean cada olla la que baja al mercado a comprar lo que necesite. Obviamente ahí estará, digamos, debidamente ya verificado por el gobierno local la canasta mínima que se requiere para que pueda saber que, por ejemplo, las personas no van a comprar solamente carbohidratos, sino también proteína, ¿no? Que es lo que se busca, o verduras. Entonces, hay mecanismos que tenemos que ir, digamos, con
con la experiencia, como con la evaluación de los resultados, ir modificando, ir cambiando para lograr las mejores prácticas. Y bueno, dentro de lo que es ya los temas de transparencia, etcétera, y control, tenemos pues que el gobierno local tiene que informar al MIDIS de lo que ha avanzado. Tenemos también el tema de veedurías ciudadanas, es un tema muy importante porque lamentablemente se ha visto que en algunos casos la ayuda que debe llegar a las ollas no llega, ¿no? O sea porque el funcionario local no actuó debidamente, o sea porque las propias personas relacionadas con la olla no han sabido, digamos, llevar bien las cosas, ¿no? Avanza, por favor. En esta misma ley también se señala temas que tienen que ver ya con lograr la autosostenibilidad de la olla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ministerio de la Producción tiene un tema de apoyar técnicamente por medio del gobierno local para lograr empleo productivo de estas personas, no los emprendimientos, que es un tema que, digamos, espero que poco a poco se logre implementar mejor, porque al final lo que queremos es eso, que no se requieran los programas sociales, ¿no? Entonces, en la medida que solamente demos alimentos de emergencia, lo cual está muy bien, pero tenemos que ir sembrando algún tipo de relación que permita que estas personas puedan salir del estado en que se encuentran de absoluta necesidad. Y bueno, las capacitaciones las realizan los gobiernos locales, ¿no? Debería estar dentro de su plan de trabajo. Adelante. Bien, vamos a hablar un poquito, nos vamos a centrar un poquito en lo que ha logrado la Municipalidad Metropolitana de Lima. Debemos reconocer que la Municipalidad Metropolitana de Lima fue la primera, creo yo, de lo que conozco, que pudo reconocer la existencia de estas iniciativas, ¿no? Ellos crearon antes que el gobierno los reconociera este programa llamado Manos a la Olla. Y lo interesante es que este programa tiene y tuvo una metodología que finalmente es la que ha sido copiada por el gobierno nacional, que es lo primero, el registro con la georreferenciación. Claro, y es muy importante la georreferenciación para poder saber dónde están las personas, para poder llevarle la ayuda, para poder verificar que existe, ¿no? Y ellos a la vez han articulado este programa de facilitación de alimentos con lo que ellos llaman el voluntariado y con las donaciones de privados o de entidades internacionales para poder atender estas emergencias. Incluso han dotado de infraestructura mínima, ¿no? Por ejemplo, se requiere combustible, se requiere energía, y han podido atender a una cierta cantidad de ollas que, de acuerdo a la información que figura en la página web que pueden ver ustedes en la última fila de esta diapositiva, en diciembre de 2021 eran 3.000 ollas, a la fecha tienen registradas algo de 1.880 ollas. Entonces, ha bajado la cantidad, pero ya es por dos motivos, ¿no? Porque por un lado las ollas son temporales, algunas ya se han desactivado, espero yo porque ya no se necesitan, ojalá, ¿no? Y también porque los requisitos mismos del gobierno nacional son que tengan pues estas 15 personas que consumen en la olla, ¿no? Entonces, lo que hace la Municipalidad de Lima es canalizar donaciones de los privados, de entidades públicas, del mercado mayorista que tiene Lima Metropolitana, para poder entregar las donaciones a las ollas comunes. Y también han hecho algunos programas de sostenibilidad, como por ejemplo, han apoyado en sembrar huertos, biohuertos, de tal manera que de ahí mismo pueden cosechar un poco de alimentos, ¿no? De manera ideal. Adelante, por favor. Más información, ahí les he puesto el link para que puedan ustedes ubicar. Está muy interesante porque está la información georreferenciada y está el listado Excel de las ollas, ¿no? Entonces es información que es pública y transparente y ustedes ya pueden filtrar ahí y ver cuántas ollas en cada distrito hay, cuántos beneficiarios, si hay personas embarazadas, así, en fin. Hay una información muy interesante realmente que es una base para que ustedes trabajen en los distritos esta información, ¿no? O sea, crucen la información que tiene Lima Metropolitana con la información que podrían tener en los distritos. Y finalmente con eso vean si se está cubriendo a todos, si hay más personas que se deben cubrir y poder establecer la verdadera línea base. Porque para hacer una política social que sea exitosa, lo primero es identificar si estamos, o sea, a quiénes tenemos que cubrir, cuántos tenemos que cubrir y ver cómo los vamos a cubrir, y es la segunda etapa. Pero lo primero es a quiénes vamos a cubrir.
Bien, acá hay información estadística de este programa de Lima Metropolitana, Manos a la Olla. Como pueden ver, ellos han estado inicialmente en 14 distritos, en el 2021 llegaron a 26 distritos, hoy nuevamente han bajado a 15 distritos. Ahí está la cantidad de ollas que han podido de alguna manera atender directamente con sus donaciones, el número de beneficiarios, el número de raciones que han atendido como Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Esto es sin perjuicio, digamos, de los logros que pueden haber tenido los distritos. Y por eso yo decía que aquí es muy importante la articulación, porque lo ideal sería saber cuánto apoyó Lima y cuánto apoyó los distritos, y cuánto apoyaron los privados, y cuánto apoyaron la iglesia. Porque solamente así, teniendo esta información con una sola base de datos, es que podemos saber qué nos falta. Entonces, no he encontrado una información que esté articulada de esta manera, pero eso sería algo que espero yo, la gestión que se inicie en el 2023, lo logre, ¿no? Es muy importante poder saber realmente cuál es el 100% de la necesidad, para con eso ver cómo cubrimos ese 100% de necesidad. Adelante. Bien, ¿cuál es la agenda pendiente para Lima Metropolitana? Bueno, es un montón, pero hay algunos programas sociales que son súper interesantes, pero que no están en Lima Metropolitana, sino que están, digamos, en zonas rurales o en gobiernos regionales. Recuerden que Lima todavía no es considerado un gobierno regional, a pesar de que lo es, ¿no? Que, digamos, creo yo, considerando la población que hay en Lima, los 10 millones de habitantes, y además la pobreza, de la forma como creció la pobreza y la pobreza extrema en Lima, deberíamos tener, ¿no? Por ejemplo, aquí está este fondo de estímulo al desempeño y logro de resultados, es muy importante. Ojalá que en algún momento las facultades, las funciones de gobierno regional que nos tienen que trasladar a Lima, los trasladen para poder acceder a este tipo de fondos adicionales. Adelante. ¿Qué es lo que planteo? A ver, lo que se debe plantear es una agenda común con el gobierno central y con otras entidades. O sea, nosotros como gobierno local tenemos que exigir una agenda de puntos comunes, y a la vez articular con todos los gobiernos, o sea, con todos los tipos de gobierno regional, también con nuestras entidades que nos representan, como el AMPE, como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con el sector privado, sin duda alguna, con las embajadas. Tenemos que colaborar y cooperar. Tenemos que articular entre nosotros y hacia arriba. Entonces, esa es la única manera de que podamos lograr algo, de que podamos generar políticas públicas que realmente estén fortalecidas. Si nosotros tenemos CUNAMAS en nuestro distrito, pero nuestro distrito no, o sea, no están cubriendo a todas las personas que el CUNAMAS debería cubrir, entonces no está siendo un programa exitoso. Entonces, tenemos que articular y tenemos que lograr que nos escuchen en el ministerio respectivo. Esto lo vamos a hacer mejor si siempre coordinamos todos juntos. Es la única manera, porque una sola persona no va a poder lograr el cambio. Juntos creo que tenemos más poder. Adelante. Y bien, ¿qué cosa tenemos que poner en nuestra agenda? ¿Solamente el tema de alimentos? No, hay una serie de temas que nos incumben y que deberíamos colocar como temas de agenda con el gobierno nacional, ¿no? Salud, las finanzas. Todos vemos que Lima Metropolitana per cápita, en lo que es tributos, tiene, en lo que es ingresos, tiene menos ingresos que algunas provincias, que el propio Callao, con el tema del canon, ¿no? Ventanilla, por ejemplo, recibe de canon creo que algo de 300 millones de soles, nosotros no recibimos de canon nada, ¿no? Entonces ahí hay un desbalance que tenemos que solucionar. Tenemos obviamente también temas de modernización del Estado, temas de inversión pública, el tiempo que dura una inversión pública desde la idea hasta que el expediente técnico y hasta la convocatoria es más de 4 años, hasta eso acaba la gestión del alcalde, entra un nuevo alcalde con nuevas ideas y el proyecto anterior se quedó, digamos, en el aire. Entonces, el lograr salud, educación y alimentación para nuestra población no solamente depende de los programas sociales, es un todo. Entonces, nosotros como un todo deberíamos construir esta agenda para que nos escuchen a los gobiernos locales, que nuevamente somos la población más cercana, perdón, somos la autoridad más cercana a la población y por lo tanto somos los que tenemos una mejor percepción de lo que nuestra población necesita. Adelante. Bien, yo le he puesto aquí que tenemos que articular más, pero con inteligencia.
¿no? La verdadera descentralización es que el gobierno central solamente se enfoque en supervisar y darnos asistencia. La tarea la debemos hacer nosotros, pero claro, la tenemos que hacer nosotros con la financiación adecuada y con las reglas claras. Una nueva focalización es súper importante. Debe haber un solo programa social, no una multiplicidad de programas que generan más burocracia, más gasto corriente y a veces menos dinero para el programa social como tal. Un solo programa bien definido, bien diseñado, permitiría tener una mejor cobertura. Y claro, para eso, súper importante, ya lo he mencionado varias veces, es determinar cuál es la línea base. Tenemos que saber cuál es el 100% de la población que vamos a atender y con eso poder definir cómo la vamos a atender. Nuevamente, con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo de los privados, con el apoyo de la iglesia, en fin. Pero si no sabemos bien cuál es la línea base, siempre vamos a caer en el fracaso. Y bueno, utilizar la tecnología, ¿no? Por ejemplo, esta experiencia de Línea Metropolitana de la georreferenciación es algo muy interesante y deberíamos tener así georreferenciados en general a nuestra población vulnerable para poder acudir. Yo creo que si muchos estuvimos en el 2020 en gobiernos locales, pudimos ver las graves dificultades que tuvo el gobierno nacional, pero que también tuvimos los gobiernos locales para repartir la canasta. Fue, digamos, terrible. Y creo que ahí todos nosotros nos dimos cuenta, por un lado, de lo importante que eran los gobiernos locales y por otro lado, de la falta de información que teníamos, porque no sabíamos a quién tenemos que traer la canasta. Y muchos de los problemas que se han originado con Contraloría, con la OCE, con la Fiscalía, es derivado de eso, derivado de una falta de identificación de nuestra población vulnerable. Un error que espero que hayamos aprendido todos y que nos sirva de lección para que poder enfrentar temas como el que ya hemos pasado o más graves. Adelante. Bien, yo creo que ya terminé, así que quedo para la conversación, para las preguntas. Muy bien. Muchas gracias, doctora Jessica Villegas. Y bueno, a continuación vamos a pasar a la sección de preguntas de manera rápida, ya que se está acabando nuestro tiempo. A ver, por favor, las personas que tienen comentarios, perdón, preguntas, hacerlas en la caja de comentarios. Y si desean, pues hacerla de manera oral, activar la manito para poder habilitar el micrófono, por favor. A ver, voy a activar el micrófono al señor Nilton Vilela. Por favor, señor Nilton Vilela. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Me causa curiosidad con respecto a cómo podemos mantener la continuidad, ¿no? A veces una gestión local viene con muchas novedades, todo, ¿no? Que construye en esos 3 o 4 años, y de pronto, como usted dice, viene un nuevo gobierno y se destruye. Y es un ciclo de muere, nace, y nunca construimos nada y nunca avanzamos nada. Algún caminito o algo, o una luz como que para ver cómo lo hacemos que no afecte. El gobierno está entiendo, para gestionar y administrar, más no destruir y construir como si fuera un Google constructor, ¿no? Y no hay continuidad. No sé si por ahí alguna orientación o algún camino. Gracias. Bueno, yo solamente te podría decir que es un tema de voluntad, ¿no? Yo soy funcionario público, lo mencionaron en mi presentación. Siempre, digamos, la forma como me relaciono con las autoridades y con las personas con las cuales voy a trabajar, en este caso con los alcaldes con los que me ha tocado trabajar, siempre es, digamos, de una manera profesional, ¿no? Y mi recomendación siempre va a ser profesional. Lo mejor es continuar y construir sobre eso, porque se avanza más rápido. O sea, lo más inteligente que puede hacer una autoridad es de lo que existe, continuar y mejorarlo, pero no destruirlo. Entonces, si uno, digamos, lo explica a la autoridad de esa manera, en el sentido de que no es un tema político, este es un tema de inteligencia. Lo más inteligente que puedes ser tú como alcalde nuevo es continuar lo que hizo el otro y mejorarlo. Y le pones tu toque, ¿no? Le pones tu toque, digamos, de nueva autoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya tenías el programa de vaso de leche y tenías ahí, no sé, 200 personas, agrégale
un poco la fruta o agrégale el atún, y ya le estás dando una personalidad, pero estás continuando ese programa, ¿no? Si tenían, por ejemplo, en este caso el tema de las ollas comunes, o sea, para mí lo ideal, lo correcto desde el punto de vista profesional es que se sepa a cuántas ollas comunes están llegando los distritos y a cuánto va a llegar Lima Metropolitana, porque el alcalde electo ha anunciado que también quiere apoyar a las ollas comunes de Lima Metropolitana. Entonces, el alcalde distrital que se siente con el alcalde metropolitano y que ahí vean juntos qué cosa van a hacer por el distrito. Entonces, no es un tema de egoísmo, es un tema, nuevamente, de inteligencia y de ser profesional. Lo otro queda de lado, ¿no? O sea, lo otro es politiquería muy barata, ¿no? Decir, no, esto lo hizo mi antecesor, no, eso es muy barato. Lo profesional e inteligente es avanzar sobre eso, ¿no? Sobre lo construido. Muchas gracias. Vamos a pasar con la señora Olga Alejos Calderón. Le voy a activar el micrófono, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Muy buena ponencia. Quería realizar una consulta. Nos comentó sobre la ley 31458, ¿ya? Sin embargo, durante todo este año bueno, ya va a culminar, sinceramente he visto mucho que las ollas comunes sufren demasiado y que en la actualidad, sinceramente, solamente se vive de, eh, cuando, eh, cuando nos dan regalos, se me fue Donaciones, de de donaciones. donaciones. Uh-huh. Exacto. Se esperan donaciones para que se pueda subsistir, cuando muchas veces sufren más carencia incluso que los comedores populares, porque el gobierno está más presente a través de diferentes maneras, los comedores populares, ya que si bien es cierto, existe ya desde años atrás, y es por eso que ellos tienen otro tipo de beneficios, ¿no? Por más que las ollas comunes estén registradas hoy en día, hemos incluso estado trabajando con asociaciones veganas para poder hacer que el tipo de carne vegana alcance de una manera, de una mejor manera, ¿ya? Y hay mucha carencia. Y a través de la ley, por ejemplo, considero que no está lo suficientemente explícita, porque ahí dice se autoriza al gobierno local a modificar sus presupuestos. Más no se le obliga a modificar sus presupuestos o asignarle un monto presupuestal, tal vez mensual o anual para las ollas comunes, simplemente se le autoriza, ¿no? No se le está obligando, así que muchas veces el gobierno local de repente lo que dice es, por el momento no tenemos, no nos alcanza el presupuesto y simplemente se cierran esas respuestas. Obviamente que nosotros estamos acá tratando de trabajar y cambiar la situación, ¿no? Pero de repente esperemos a un futuro esa ley pueda ser modificada o se pueda asignar un monto en sí para el tema de las ollas comunes, ¿no? Bueno, es que justamente ese es el problema, ¿no? Esta ley lo que ha hecho es trasladar de alguna manera más fuerza en lo que, o más competencia en lo que tiene que hacer el gobierno local que en lo que tiene que hacer el gobierno nacional. El gobierno nacional le ha dado prácticamente la facultad de asistir al gobierno local. Y sí, o sea, justamente la crítica que sacó Defensoría del Pueblo cuando salió esta ley fue la que tú señalas. No está obligando al gobierno local, le está señalando de una manera potestativa que modifique su presupuesto. Y claro, considerando la diversidad de los gobiernos locales, considerando la situación económica de los gobiernos locales, porque los gobiernos locales, sobre todo aquí en Lima, no tienen dinero tampoco. O sea, no es que tengan un superávit o que tengan un financiamiento adecuado, ¿no? Los gobiernos locales, excepto 3 o 4 de Lima Centro, el resto tienen dificultades que la vemos todos, ¿no? La vemos todos digamos, en brechas hasta del recojo de basura, por poner un ejemplo. Entonces, la solución que ha dado esta ley no es la adecuada. La solución que debería haber dado la ley es establecer expresamente que MIDIS va a transferir cierta cantidad de dinero por medio del Caliwarma para poder cubrir la necesidad de la olla. Por ello, mientras no salga esta ley, lamentablemente lo que se tiene que hacer es tratar de articular entre todos, o sea, nuevamente repito, municipalidad metropolitana y cada una de las municipalidades distritales, para poder identificar bien cuántas raciones de alimentos se tienen que entregar. Y a partir de eso ver cómo se van a entregar. Una parte probablemente pueda ser cubierta con las donaciones de los privados, otra parte va a tener que hacerse la presión para que la cubra el gobierno nacional,
otra parte la tendrá que cubrir de repente algunos mercados con una articulación, porque, por ejemplo, EMSA, que es un mercado mayorista, dona alimentos porque hay, si no, que corren el riesgo de que, digamos, se malogren y terminen siendo inservibles, ¿no? Entonces, pero esa identificación de la cantidad de raciones total que se requiere en este momento tampoco existe. Entonces, por eso que es tan importante empezar a hacer un trabajo de los gobiernos distritales con Lima Metropolitana para poder tener primero esa información. Si lo hace solamente el distrito, no va a servir. Si lo hace solamente Lima, Lima ni siquiera va a poder llegar a todos, porque están en zonas que no pueden ser en muchos casos verificables. Si ustedes pueden entrar a un informe que justo el día de hoy ha sido publicado de GRADE, que ha hecho un análisis de las ollas comunes, más o menos ellos han identificado con una metodología estadística que hay un 15 a 20% de ollas que no están registradas. Entonces, obviamente, pues hay una brecha alta, ¿no? O sea, si las ollas que ya están registradas no reciben ayuda, las que no están registradas con mayor razón, pues, ¿no? Entonces, ahí hay temas que todavía se tienen que solucionar. Y lo ideal, claro, sería que el gobierno nacional sea el que dé el dinero, pero por lo menos no lo ha puesto en el presupuesto 2023, y justamente esos son los temas que ahorita se están discutiendo, ¿no? Los congresistas han ejercido ayer presión sobre el Ministerio de Economía y Finanzas, y bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho, este es el presupuesto, dime qué quito para poder poner esto otro. Prácticamente estamos así, ¿no? Entonces hay una problemática y por eso que tenemos que prepararnos, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a terminar con dos preguntas más. A continuación, el señor Rómulo Toledo. Adelante, señor Rómulo Toledo. Sí, doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Yo quería verle, aportar en este sentido. Además que las ollas comunes que ya existen y están trabajando, en ello no se puede ampliar también a una producción de talleres artesanales o que crianza de animales menores, para que de esa manera ellos también pueden financiarse ya y ya dejar de ser dependientes y que se esté esperando solamente un presupuesto de gobierno. Y ellos mismos pueden manejar para tener un buen presupuesto y mejorar los menús, ¿no? Aparte de esto, yo creo que también podría ser, quizás el gobierno participe con esto, de poner una nutricionista que asesore a mejorar la calidad del menú. Entonces, de ellos mismos con su producción y su financiamiento y su mejora de ingreso, van a empezar a mejorar. Yo pienso que de esa manera ya se le debe dar también un inicio de que ellos puedan trabajar y no seguir dependiendo tanto del gobierno, porque si no también se mal acostumbra ya a que ellos vivan siempre esperando que alguien les dé y que ellos nunca van a empezar a trabajar, a producir, a tener su propio financiamiento. Eso quería aportar, doctora. Sí, bueno, tienes toda la razón, totalmente de acuerdo contigo. Justamente eso es una de las cosas que ha incorporado esta nueva ley y ha, digamos, dado ese rol al Ministerio de la Producción, o sea, le ha encargado al Ministerio de la Producción que desarrolle talleres, ¿no? Para lograr esos emprendimientos. Y el gobierno local es el que tiene que articular nuevamente, ¿no? Entonces, nuevamente, si se dan cuenta, entramos a este circuito, ¿no? O sea, por Dios, los gobiernos locales, por lo menos de Lima Metropolitana, excepto los de Lima Centro, tienen su propia realidad, tienen su propia problemática y nos han dado más funciones. Entonces, va a depender de la priorización que dé la autoridad entrante y de la articulación para que pueda, digamos, sacar adelante esto lo mejor posible. Nuevamente repito, acá los mensajes que nosotros tenemos que dar como funcionarios, como profesionales a las autoridades entrantes, es eso. Oye, no lo hagas solo, articula con el gobierno, con Lima Metropolitana. Y vamos juntos, gobierno metropolitano de la ciudad, con el distrito al ministerio. Y busquemos varias cosas, busquemos el dinero, busquemos la asesoría técnica, busquemos la autosostenibilidad, busquemos todos, ¿no? Para poder cubrir realmente la brecha que se tiene, ¿no? Es la única manera, no hay otra manera de poder salir adelante, si no van a seguir siendo esfuerzos aislados, y vamos a tener comedores a los cuales finalmente los asisten 4 veces al mes, como si las personas solamente comieran 4 veces al mes. Entonces es en realidad una realidad muy triste, ¿no? Y que yo espero, digamos, que con buena voluntad de nosotros, ¿no? Y de las autoridades entrantes esto mejore, ¿no?
Listo. Vamos con la última pregunta de la señorita Lila Celet. Adelante. Muy buenas noches. Eh, Creo que estoy clara frente a lo que Jessica Villegas está informando. Y quisiera también tocar este punto de los comedores y olla común, ¿no? Que discrepo con la que me antecedió, donde dijo que, bueno, los comedores están bien y las ollas comunes carecen de necesidad y no les dan lo que le deben dar. Primero, creo que como autoridades tenemos que analizar, ver la realidad sobre la necesidad y quiénes lo necesitan. Porque estamos quizás, muchas veces, claro, es verdad, los comedores nacen a raíz de una necesidad en aquellos tiempos, ¿no? Donde empezaron también como un hoyo común. Ellos se organizaron, llegaron a ser comedores. Es lo mismo que durante la pandemia las ollas comunes nacen y se ve como un foco de necesidad a las partes altas, ¿no? Donde no solamente el gobierno, ha habido también organizaciones, instituciones, ONGs, ¿no? Que han ido y han apoyado las ollas comunes. Pero el tema no es en que la apoye, el tema es que no somos conscientes de lo que estamos recibiendo. Somos personas que a veces han gestado de los comedores, ¿no? O las mismas ollas comunes se han gestado. Al ver que la gente, como dijo uno de los que participó antes de mí, es verdad, se le está dando a las personas a que se acostumbren, a que se le estire el brazo nada más, ¿no? Sin trabajar. Pero, ¿qué pasa? Porque no tenemos conciencia de poder decir, ¿sabes qué? Si a mí me están dando el apoyo, también que se lo den a otras personas que necesitan, pero hay veces acaparamos y eso lo vemos mal. A las ollas comunes, hoy en día el Caliwarma, le están dando un producto de desayuno y almuerzo. Lo que no se da en un hoyo común a un comedor, lo que ha sido un sacrificio que mediante una ley que tiene, ¿no? Pues le dan cuatro productos, que es el arroz, la menestra, el aceite, ¿no? Y el producto animal, que puede ser pescado en un mes, puede ser pollo o puede ser huevo. A lo que en este tiempo a la olla común se le ha brindado pues grandes porcentajes por la cantidad de pobladores que se han inscrito. Hoy en día en un espacio pueden ver 2 o 3 ollas comunes. Como bien lo han dicho ustedes, algunos se han registrado y algunos no. ¿No es cierto? Y ahora están pidiendo que lo reconozcan. Ahí entra a tallar el gobierno local, ¿no? Y el gobierno central a poder hacer, pues, el control para que se le brinde el apoyo a la gente que necesita. Todo necesita, no solamente parte alta, sino parte baja, parte medio. Hay personas que hoy en día, que son adultos mayores, que en sus buenos tiempos han podido luchar, se han sacrificado, han hecho una casa, pero no viven de la casa. Están abandonados porque sus hijos ya no están con ellos. Eso no miramos, eso no vemos. Entonces creo que las autoridades que van a ingresar esta vez tienen que hacer un estudio, un análisis en general, ¿no? Bajo todos los programas que, verdad, hay programas que se le debe brindar a muchas personas, que no están siendo utilizados como podemos escuchar no quiero alargar más, de verdad, hay cosas que a veces a uno incomoda al hablar de que algunos son beneficiados y algunos no. Como usted lo dijo, ¿no? Primero hay que hacer un análisis, hay que ver que los programas sociales lleguen a quien más lo necesite. Y ese es un trabajo de concertar con todas las autoridades y más que nada hacer tomar conciencia a la población, ¿no? Porque si el poblador no es consciente, lo que hacen hoy en día es, si yo estoy en una olla común, porque quiero que me dé más producto, a mi esposo, a mi sobrina le pongo en otra olla común. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? ¿Quién se está beneficiando? Y esas personas son los que tienen pues hoy en día también los bonos. Todo porque viven en una parte alta, ¿no? Creo que hay mucho por seguir analizando, estudiando, viendo,
pero según la realidad de los diferentes lugares, porque en los diferentes lugares del distrito hay carencia y gente vulnerable, que eso es una misión de toda autoridad hoy, de ver y velar por ellos. Gracias, Jessica Villegas. Muchas gracias a usted. Muy bien. Finalmente hemos llegado a concluir esta sesión. Muchas gracias, doctora Jessica Villegas, por la sesión del día de hoy. Muy importantísimo poder hablar sobre los programas sociales que están a cargo de los gobiernos locales y también sobre las ollas comunes, ¿no? Que fue una iniciativa ciudadana, digamos, que nace en el contexto de la emergencia sanitaria. Y bueno, es importante, como usted dice, pues, poder articular entre los gobiernos locales, tanto también el sector privado, también con la iglesia o sector público, ministerios, para hacer esto posible, ¿no? Y realmente, pues, que pueda beneficiar a ciertos sectores vulnerables de nuestra ciudadanía. Y claro, justamente también recogiendo algunos comentarios, el tema también de los nutricionistas, de que sea una comida balanceada, equilibrada entre proteínas y carbohidratos, la verdad que también estoy muy de acuerdo en que se dé esto, ¿no? Muy bien, entonces, muy interesante la ponencia y hemos llegado al final. Antes de pasar al link de confirmación de asistencia, por favor, todos prender su cámara para tomar una foto final a la sesión, por favor. A ver, Majo, si me podrías ayudar, por favor, María José. Sí, buenas noches. En 10 segundos aproximadamente voy a tomar la fotito, así que vayan activando sus cámaras, por favor. Bueno, mientras tanto, les deseo éxitos a todos. Veo que no solamente hay aquí funcionarios, hay en general público. Yo espero de verdad a las nuevas autoridades, a las personas que van a que son funcionarios y que van a seguir siéndolos, todos los éxitos. De verdad que creo que los últimos 2 años ha sido todo un reto para los quienes trabajamos y quienes creemos en las ciudades. Así que nada, con mucha voluntad, con mucho entusiasmo, con mucha transparencia, la mejor suerte a todos. Muchas gracias, Olvera. Muchísimas gracias. Procederé a tomar la foto en 3, 2, 1. Listo, muchas gracias. Listo. Gracias. Ok. Hasta luego. Buenas noches a todos. Chao. Chao, chao. Chao. Bien, a continuación vamos a subir acá el link de asistencia en la caja de comentarios para que puedan poner sus datos, sus nombres y apellidos, por favor, completos, con mucha paciencia. También sus correos, muy importante, ya que ahí van a ser enviados sus constancias de participación y también los números de WhatsApp, ¿no? En todo caso, tengan algún problema con el formulario, no se abre o por alguna razón o no pueden entrar, por favor de colocar sus nombres, apellidos y números completos en la caja de comentarios para enviarle el link de asistencia por interno, por favor.